Sean nuevamente muy pero muy bienvenidos al canal El Reino en Parábola. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, el cual se titula El mejor evangelio. Así que todos listos, pónganse y abróchense sus cinturones porque vamos a despegar y vamos a ver si podemos aterrizar. Así que vamos a orar primeramente para poner este tema en las manos del Eterno. Oh bendito Padre Eterno, te damos gracias, Padre, porque tu infinita misericordia y tu infinito amor, Señor, siempre está presente en todas las generaciones, Señor. Te damos gracias porque siempre estás ahí, Señor, para cada ser humano, para cada persona, Señor, que es tu hijo, Señor. Gracias te doy, Señor, por este tema también desde ya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Amén. iniciamos con este tema. Bueno, como decía, estuve pensando en lo que es las predicaciones que se llevan a cabo allá afuera, en todos lados. Y de acuerdo a esto es que hice el tema. La pregunta es, ¿qué es lo que se presenta? Porque realmente cuando uno ya está dentro de la religión, lo que se presenta como que se va alejando poco a poco de lo que es el evangelio que presentó Cristo. Pero ¿por qué sucede esto? Yo sé que más de alguno de ustedes ya se hizo la pregunta. ¿Por qué sucede esto? La respuesta es obvia. Cada religión tiene su doctrina que presentar, o su enseñanza, o ese cúmulo de creencias que tienen. Ellos tienen que presentarla para poder adoctrinar a cada persona que llega a esa religión. Entonces, ¿qué es lo que hace cada persona que llega a la religión? Lo que tiene que hacer cada persona que pertenece a cierta religión es aceptar esas doctrinas que se presentan en la iglesia, aprender esas doctrinas que se presentan en la iglesia. Es más, manejar y enseñar también a otros esas doctrinas que se manejan dentro de la iglesia. Respetar las normas y las directrices que tiene cada religión. Eso es lo que tiene que hacer una persona que pertenece a cierta religión y que asiste continuamente a ella. Pero yo siempre me hice la pregunta después de que ya había salido, y me la sigo haciendo. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Porque si cada enseñanza no nos llega a nosotros con esa fuerza y con ese ímpetu que tiene el verdadero evangelio de Jesús, entonces no podría ser una enseñanza. No se le puede llamar enseñanza porque el evangelio se trata de dar buenas noticias, se trata de decir, eh, ustedes son hijos de Dios, pero lamentablemente se trata de hablar, o sea, como que a la iglesia le importa más hablar de juicio que del evangelio. Y ese es un gran error. Porque hablar de juicio no es lo mismo que hablar de evangelio. Y hay otra cosa. Si es que en realidad hay un juicio, a nosotros no nos compete hablar de él en ese sentido. Porque en un juicio se necesitan de varias partes, o sea, que juzga y todo. Y lamentablemente no lo tenemos nosotros aquí para decir, miren, juzgue a este. No lo tenemos para decirle, mire, juzga a este por las cosas que hacen. No, no lo tenemos. E incluso no nos compete el llevar a juicio a una persona. Entonces, este tema, el mejor evangelio, y ustedes van a decir, ¿de qué se trata esto? Vamos a ir a la cita que solamente traigo 3 citas. Va a ser corto este tema. La primera está en Hechos capítulo 8. Yo los voy a invitar a que vayan ahí para que puedan acompañarme en la lectura y puedan ir viendo lo que sucede en este contexto del cual vamos a hablar.
En ese contexto de Hechos 8, Felipe conversa con un etíope, o sea, con una persona que él es un funcionario de una reina que se llama Candace. Él es eunuco y él va leyendo el rollo del profeta Isaías. La cosa es que en este contexto se hace una pregunta y Felipe es que se la hace al eunuco, o sea, Felipe, perdón, hasta a este funcionario, a este tío. La pregunta que le hace es, ¿entiendes lo que lees? Porque una cosa es leer y la otra es entender. Y el entender no está en que si yo quiero entender, sino en que si el Padre Eterno quiere darle a entender a usted. Una cosa diferente, o sea, que yo he aprendido es esa, de que nosotros, con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia inteligencia, con nuestra propia sabiduría, no podemos entender algunas cosas. Solo el Padre en su potestad nos las puede dar a nosotros para que nosotros la entendamos. Y al final se van a dar cuenta de algo que yo me sorprendí, porque yo no lo había visto de esa forma. Pero vamos a empezar la lectura. Hechos capítulo 8 del 26 en adelante. Capítulo 8 de Hechos del 26 en adelante. Y dice así: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, solo noten lo que sucede aquí, acércate y júntate a ese carro. Vale, aquí tenemos un evento que es lo que sucede siempre, aunque nosotros no lo notemos. En este caso, el Espíritu le dijo a Felipe que se acercara a ese carro y que se juntara con ese etíope. ¿Y para qué le dice esto el Espíritu? Si el Espíritu le está diciendo esto a Felipe, es porque el Espíritu quiere actuar en aquella persona, en esa persona que va en ese carruaje. En este caso es el etíope. Es bien interesante notar de que quien toma la iniciativa de predicar es el Espíritu. Eso es lo interesante. En cambio, allá afuera se dice de que cuando se predica dice, yo he venido acá para predicar esto y comienzan a enaltecerse y decir, he recibido y todo. Detengámonos un momento a pensar. Si incluso la Escritura dice que quien guía el arrepentimiento es la paciencia del Padre, ¿quién es el que toma la iniciativa? Obviamente es el Padre porque el Padre es Espíritu. Entonces la pregunta es, ¿qué mérito hay en Felipe? No hay ninguno, porque está siendo usado por ese Espíritu para poder llevar ese evangelio precioso a las personas. Entonces aquí, en este cuadro que acabamos de leer, el Espíritu toma la iniciativa y entonces Felipe acude. En el versículo 30 dice, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? O sea, es algo bien interesante porque en esta pregunta se engloba todo aquello de lo que estaba tratando en lo que es la introducción. Entonces, si ustedes notan ahí en el texto, esa pregunta
Luego la contesta el eunuco o el etíope. ¿Y qué dice él? En el versículo 31. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Y de dónde creen que estaba leyendo el etíope? Según el texto que leemos, ¿alguien que tenga la respuesta? Vamos a ser un poco participativos. ¿De dónde creen que estaba leyendo? ¿De qué capítulo creen que estaba leyendo el etíope? De Isaías. En el versículo 32 comienza. Dice que como oveja a la muerte fue llevado. Y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. ¿Recuerdan de dónde viene esa cita? Viene de Isaías 53, desde los versículos 7 y 8. Aunque eh, no dice de la misma manera en las versiones que yo tengo. Por ejemplo, aquí en la versión esta que yo tengo, en Isaías 53, 7 y 8. Aquí dice, angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja ante sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pero la versión aquí que tengo, creo que es la 60, dice que como oveja a la muerte fue llevado. Eso es lo que iba leyendo el etíope. El pasaje de la escritura que leía era ese. Y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Vaya, aquí hay varias cosas interesantes que sacar del texto que iba leyendo el etíope. Una de las tantas cosas es que dice que como oveja a la muerte fue llevada. Una oveja se resiste cuando se le lleva a la muerte. ¿Creen que ella sabe que se le lleva a la muerte? Yo creo que no. Una oveja simplemente se deja cargar por aquella persona que le va a quitar la vida. En este caso, Jesús, eso es lo que hace. Él deja que lo trasquilen. ¿Qué es trasquilar? Trasquilar es quitar toda, pero toda la lana o el pelaje que le cubre a una oveja cuando le ha crecido. Fíjense que Jesús, yo sé que ya he mencionado esto en otros temas, pero a Jesús se le crucificó totalmente desnudo, sin ningún tipo de ropa en su cuerpo. Por eso es que la escritura en Isaías 53 dice que en su humillación no se le hizo justicia. Él fue humillado totalmente. Incluso se burlaban porque decían que él pues era el rey de los judíos y que no sé qué. E incluso le escupieron y le hicieron de todo. Pero eso de que fue crucificado totalmente desnudo, las religiones incluso algunos lo tapan. Incluso en las figuras que se hacen, por ejemplo, los hermanos católicos, ellos hacen figuras en donde le tapan lo que es la parte de abajo. Pero en realidad a él lo crucificaron totalmente desnudo para humillación de él. Entonces aquí ese trasquilar es quitar totalmente todo el pelaje y tiene que ver con eso que se le hizo al Mesías, o sea, se le quitó todo. Y aún así dice la escritura que no abrió su boca. Lo interesante del versículo 33 es que dice, mas su generación, ¿quién la contará? Fíjense que esta generación abarca todas aquellas personas que han de creer en el Mesías. Es un número que nadie puede contar. Es como la misma cita que aparece en Apocalipsis, en donde Juan ve una gran multitud y él mismo dice que no se puede contar para nada.
Esto tiene que ver con lo mismo que dice Apocalipsis. Y es bien interesante esto que iba leyendo el etíope, imagínense. Por más claro que esté este texto, si una persona lo lee sin la presencia del Eterno, ahí con él, para que él le guíe a entender este texto, por más claro que esté, esa persona no lo va a entender. ¿Y por qué digo esto? Porque quien toma la iniciativa de explicar, de enseñarle a una persona antes, o sea, el Espíritu lo que hace es abrir el entendimiento de la persona antes de que aquel que ha sido guiado a esa persona para que le predique, ella entienda lo que va a decir aquel. Y esto es lo interesante de lo que es el Espíritu. En el versículo 34 dice, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Yo voy a decir algo que posiblemente resuene en su cabeza. Cuando Isaías estaba escribiendo todo esto, él no tenía en su pensamiento de que estaba escribiendo del Mesías. Nosotros ahora entendemos de que estaba hablando de él porque ha sido revelado, mas no para él. Él solamente escribió. Porque si usted lee sin el Nuevo Testamento, sin el conocimiento de que Jesús existe, ese texto del Antiguo Testamento, usted lee así limpio, sin tener esa visión del Nuevo Testamento o la venida de Cristo a la tierra, usted no va a encontrar a Jesús por ningún lado ahí, sino que va a encontrar otra cosa. Entonces aquí Isaías no tenía en cuenta eso. Él solamente escribió guiado por el Eterno en este texto. Dicho esto, en el versículo 35 dice, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, o sea, él comenzó a explicarle desde la escritura que el eunuco estaba leyendo. ¿Y qué fue lo que le anunció? Le anunció la doctrina del arrebatamiento, le anunció la doctrina del sábado, le anunció, o sea, estas doctrinas que estoy mencionando son como piedras de toque para algunas religiones, pero realmente no es eso lo que se debe de predicar. Lo que se debe de predicar es lo que Felipe le predicó a este eunuco. ¿Y qué fue lo que le anunció? En el versículo 35 le anunció el evangelio de Jesús, dice ahí. En el versículo 36, ya cuando Felipe ya le había explicado todas estas cosas, fíjense que dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Vaya, ¿para dónde se dirigía el eunuco? Según leímos en el texto al principio, ¿para dónde es que se dirigía el eunuco? ¿Recuerda alguien para dónde se dirigía? ¿A qué había llegado a Jerusalén el eunuco? ¿Alguien lo recuerda? Sí, yo sé que regresaba al palacio del rey, Exacto, ¿no? o sea, él dice que venía o sea, él Jerusalén. venía a Jerusalén a Eh, adorar. claro, Entonces, ¿en dónde es que bautizaron? ¿En Jerusalén, adentro del templo o afuera? afuera. Va, muy bien, afuera. ¿Por qué Felipe no le dijo, ven, lo voy a decir en tiempos modernos, te invito a mi iglesia, allá te voy a bautizar, allá hay pastores y todo, allá te voy a ir ellos te van a bautizar. Ven a la iglesia
a la iglesia tal, así lo voy a decir, ven a la iglesia tal y aquí te vamos a presentar todas las doctrinas primero y luego te vas a bautizar. Te vamos a dar votos también y después te bautizas. ¿A dónde es que Felipe le dice todo esto al eunuco? En En ninguna el parte. versículo, en ninguna parte, exacto. Porque Felipe lo que le dice es esto, y es lo principal que se le debe decir a una persona. Por ejemplo, a mí, si una persona en la calle se me aparece y vamos pasando por algún río y nosotros vamos así hablando con respecto a estas cosas, y esta persona me dice, hermano, yo me quiero bautizar, y aquí hay agua, ¿por qué no lo hacemos ahorita? ¿Qué creen que le voy a decir yo? Miren, hermano, yo soy una persona que, como ustedes saben, yo fui de fraternizado de la iglesia. La pregunta es, aquí viene el tormento para aquellas personas que dicen que hay que tener autoridad en cierto sentido dentro de una religión para poder llevar a cabo este rito o este símbolo, el cual es el bautizo. Yo fui de fraternizado, pero ¿ustedes creen que yo no puedo bautizar? ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo? ¿Quién creen Conociendo, que tiene? sí, sí lo ¿Hola? puede. Sí lo puede hacer, hermano. Claro que puedo. ¿Y saben por qué puedo? Porque todos nosotros, o sea, las personas que llegan a Cristo, independientemente del conocimiento que tengan, o sea, solamente puede ser un oidor. Esta persona puede bautizar. ¿Saben por qué? Porque todos pasamos a ser sacerdotes del reino cuando llegamos a Cristo. Amén. Todos. No hay nadie que no tenga la posibilidad de bautizar a otra persona, porque quien da la autoridad no es un magisterio, no es la asamblea de una iglesia, no es el pastor general de una asociación, sino que es el Padre Eterno quien le da esa, no es una potestad, no es una autoridad, sino que es un privilegio el que se le da a usted para que pueda hacer o llevar a cabo este símbolo. O sea, yo no estoy diciendo vayan y bauticen. No es ese mi propósito. Lo que estoy diciendo es que nadie, pero nadie le tiene que decir a usted que no puede hacer eso. ¿Y por qué nadie lo puede hacer? Porque una persona a usted no le puede conferir autoridad. Quien le confiere autoridad es ese mandato. El hermano Juan Ramón dice que el requisito es ser discípulo. Claro, es que todos los que llegan a Cristo ya son discípulos de Él y inmediatamente usted tiene la posibilidad de hacer eso si se le presenta la oportunidad. O sea, nosotros no necesitamos de que alguien venga y diga, ya sos miembro, ya tenés membresía en tal iglesia, ya podés bautizar, hermano. Es más, una persona que sea diácono en una iglesia, si no ha sido ungido por otra persona, no puede bautizar. Pero ¿a dónde dice esto? Por ningún lado. Jesús solamente dice que hay que ser discípulo y que hay que ir a bautizar y ya. Incluso en Mateo 28 dice, vayan y hagan discípulos. Y bautícenlos, dice ahí. Pero no hacer discípulos de una congregación de 4 paredes, una iglesia de 4 paredes, sino que hacer discípulos de Cristo. Eso es muy diferente. Este es el mejor evangelio, en donde se predica a Cristo a las personas. O sea, esto es lo más maravilloso. No es que usted le vaya a enseñar, mira, hay un infierno, ¿verdad? Y que no sé qué y que no sé cuándo. ¿En qué te ayuda eso, hermano?
¿En qué le beneficia a la otra persona el que tú le enseñes eso? Es más, enseñarle una doctrina que no tiene nada que ver con el carácter del Padre eterno. ¿En qué le va a beneficiar esto a esa persona? En nada. Es más, va a ir a inyectar miedo a otra persona. Porque eso es lo que genera lo que es esa doctrina del infierno. Genera miedo, mas no edificación. Entonces aquí, Felipe le dice, si crees de todo corazón, en el versículo 37 de Hechos 8, estamos leyendo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Quién responde esto? El etíope. Y luego, ¿qué hace Felipe? Lo bautiza. Lo sumerge en el agua. Qué raro, ¿no? Este Felipe es raro. ¿Por qué no le mostró todas las creencias que tenían ahí en el templo? ¿Por qué no le mostró todas las creencias que tenían todos esas personas que se reunían en el templo en Jerusalén? Es obvio, Felipe no va por esas doctrinas, no va por adoctrinamiento. Él va para mostrar lo que el Espíritu le dijo. Él va para mostrar a Cristo, para que Cristo lleve al Padre a aquella persona y lo salve. Eso es lo precioso del Evangelio de Cristo. O sea, no hay ningún tipo de mérito en lo que hace el ser humano, sino en lo que hace el Eterno por nosotros. No hay ningún mérito. Incluso lo que hace Felipe ahí, en esas aguas, no tiene ningún mérito. Porque quien salva, quien restaura, no es esa agua. Es el Padre Eterno. Entonces, aquí hay algo muy importante que tenemos que tener en claro nosotros. Todo lo que nosotros hagamos, todo, o sea, no hay nada que nosotros hagamos que pueda ni salvarnos, ni santificarnos, ni limpiarnos. No hay nada que pueda hacer eso. Alguien se va a sentir mal cuando escuche esto. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros estamos pensando, algunos, de que nosotros tenemos que hacer algo para estar bien con el Señor. Por ejemplo, yo aquí estoy libre. Yo lo que estoy haciendo aquí lo hago por amor al que me salvó. Yo no estoy aquí porque alguien me crea a mí. Yo estoy aquí para que ustedes se den cuenta de cuán maravilloso es el Evangelio, ese mejor Evangelio que tiene Cristo para todos ustedes. Amén. No hay nada que yo muestre aquí como méritos míos. Porque Felipe ahí no se exaltó, dijo, ay, yo soy discípulo de Cristo, que no sé qué. No, para nada. Él solamente llegó como cualquier persona llegara a otra persona y solamente cuando el eunuco entendió, solamente dice él, yo creo y lo bautiza en el momento. No necesita ser adoctrinado de nada. Felipe lo tenía en cuenta siempre, por eso es que lleva a cabo ese bautizo sin que aquella persona sea adoctrinada en cualquier tipo de doctrina que el hombre haya creado. La doctrina correcta y el mejor evangelio es el presentar a Jesús. No hay nada más fuera de eso. Si usted quiere presentar la doctrina del infierno, el arrebatamiento, lo que sea que quiera presentar usted, el estado de los muertos o lo que sea, eso es secundario. Mas no el creer en Jesús. Eso es principal. Y eso es lo que se debe de presentar. Hay otro evangelio que se llama el evangelio del acusamiento. Yo así le llamo. El evangelio del acusamiento. Fíjense que una vez yo me cansé, o sea,
Solo lo escuché quizás 2 minutos al hermano porque miren, en todo el mensaje, él, hay mujeres que se pintan, ya están en la iglesia y se pintan y que usan faldas cortas y que no sé qué, todos los 2 minutos hablando de acusar, los 2 minutos acusando. ¿Y qué evangelio es ese? Eso no es evangelio. Como dice una escritura por ahí, ya tienen a alguien que los acuse. Y todavía dice ahí la frase, Moisés, ese los acusa a ustedes. Ustedes leen las escrituras, dice ahí, porque ustedes piensan que ahí es donde está la vida eterna. Y no quieren venir a mí, dice Jesús. ¿Saben qué significa eso? Que usted no va a encontrar la vida eterna leyendo la escritura. Usted la va a encontrar cuando llegue a Jesús. Cuando Jesús le encuentre a usted, hasta ahí va a tener vida eterna. Mientras tanto, aunque usted lea, lea y lea y lea, pero si usted no quiere ir a Jesús, entonces usted no tiene la vida eterna. Por más que lea, por más que sepa, por más que crea entender, usted no tiene vida eterna. Cierto hermano, hace poco, él me decía, de que por qué yo no estudio para pastor. ¿Por qué no saco un seminario por ahí de 6 meses, verdad? O de un año o lo que sea, y me vuelvo pastor y creo mi propia religión. Y yo le dije, ¿para qué? Y él me dijo, usted ganaría su propio dinero, tendría su propia congregación, tendría sus propias doctrinas, porque yo sé que usted enseña otra cosa, me dijo él. Entonces usted ya tendría su iglesia, su congregación y sus doctrinas. Incluso tuviera un manual diferente. Y yo otra vez le dije, ¿pero para qué? Si yo ya lo tengo todo. Con tener al Salvador de mi parte, yo ya lo tengo todo. Yo no necesito de eso. Yo no necesito tener una iglesia para que, o sea, para dirigirla o para lo que sea. Como dijo Jesús una vez, yo no recibo gloria de hombres. Si el Padre me da el privilegio a mí de querer glorificarse Él por medio de mí, pues en buena hora, cuando yo llevo un mensaje y hay alguna persona de que no creía y era, por ejemplo, una persona atea o lo que sea, un agnóstico, lo que sea, y él cree, pues está bien, gloria al Eterno. Pero ir y crear una religión y nuevas doctrinas no, hermano, eso no va conmigo para nada. Yo hasta en mis adentros, yo me reía cuando el hermano me decía eso. Pero igual, vamos a seguir. Ya vamos a ir finalizando, no se me vayan a preocupar. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató, o se apoderó de Felipe, y el eunuco no le vio más. ¿Y cómo se fue el eunuco? ¿Creen que se fue igual o se fue Alegre, diferente? alegre. Se fue alegre. ¿Saben por qué se fue alegre? No por lo que había hecho Felipe de bautizarlo, sino porque él había entendido quién era el Mesías. Amén. ¿Quién es Jesús? Él había entendido.
Por es que él iba gozoso. ¿Y qué creen que iba a ser este eunuco después, este etíope? ¿Ustedes creen que iba a llegar allá al palacio de la reina, verdad? Y tranquilo. ¿Ustedes creen que iba a llegar así? No, él iba a llegar a contar esa experiencia que había tenido. Y llega, yo me imagino a ese etíope contándole a todas sus amistades, ahí a todas las personas que conoce, miren, yo he entendido esto, yo creí en esto. Amado hermano, yo no me imagino pero qué gozo el que sentía ese etíope. Yo me imagino que iba con una gran sonrisa, igual que el guasón, por todo el camino, hasta llegar al palacio. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Hasta ahí llega el texto. Y ahora vamos a leer de corrido nada más un texto que está siempre ahí en el libro de Hechos. Hechos capítulo 16 del versículo 25 hasta el 31 vamos a leer. Lo vamos a leer de corrido y vamos a sacar algo muy importante aquí. Allá Felipe dice al etíope para recordar, ténganlo en mente esto. Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿En qué había de creer el etíope? En Jesús, en el evangelio que le presentó Felipe. Muy bien. Aquí en Hechos capítulo 16 del 25 en adelante dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Muy bien. Este terremoto que hubo aquí y de que todas las cadenas se soltaron, ¿por qué creen que sucede? Aquí hay un símbolo muy importante. Todas estas personas que están en esta cárcel están presos, ¿verdad? Tienen cadenas que los aprisionan ahí y no los dejan ni moverse. Pero estas caen, y no solo caen las de Pablo y Silas, sino que caen de todas las personas que estaban ahí presas en esa cárcel. Y yo digo, wow, ¿por qué no solo las de Pablo y Silas caen? ¿Alguna vez se había preguntado eso usted? ¿Por qué no solo las cadenas de Pablo y Silas caen, sino que caen las de todos los presos? ¿Acaso no solo Pablo y Silas son los grandes predicadores, aquellos que están cantando himnos? ¿Saben por qué caen las de los demás? Porque los demás también son considerados discípulos del Señor en ese momento. Porque Pablo y Silas están cantando y están alabando al Eterno. Y estaban orando también. ¿Y por qué creen que estaban adorando? ¿Por quiénes creen que estaban orando Pablo y Silas? Estaban orando por todas las personas que estaban ahí presas. Estaban orando por los discípulos que habían dejado allá afuera también. Por todas las personas incluso que no habían recibido al Señor como único y suficiente Salvador. Por todos ellos estaban orando. Imagínense. Entonces todo esto lleva a que suceda este evento. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Aquí hay una pero gran pregunta también. ¿Por qué los presos se quedan junto con Pablo y Silas? ¿Por qué? Porque ellos, estoy seguro de que el Padre ya los había llevado al arrepentimiento y ellos no necesitan escapar. Ellos ya se sienten libres, no libres de esas cadenas que caen, sino que se sienten libres en Cristo, aunque estén dentro de esa prisión.
Y yo vuelvo a decir, wow. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Vuelve la pregunta otra vez. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Allá el etíope le pidió a Felipe de que alguien le enseñara y que le diera entendimiento con respecto a la escritura. Pero viene Felipe y él le enseña el evangelio de Cristo. Entonces viene Pablo y ¿qué es lo que hace? Bueno, Pablo y Silas, ¿qué responden? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Momento. Aquí hay que parar un momento, porque Pablo está diciendo algo raro aquí. No solo el carcelero va a ser salvo, sino que también los de su casa. ¿Acaso no solamente el carcelero está creyendo ahí? Pero es que Pablo va más allá. Él sabe de que si el carcelero cree, ¿ustedes creen que el carcelero se va a callar? El carcelero va a hablar, porque el Padre le va a dar ese privilegio también al carcelero de ser discípulo, de ser hijo de Dios. Y ese hijo de Dios no se va a callar. Él va a predicar también el evangelio. O sea, Pablo va más allá todavía. Él no solamente está viendo al carcelero, está viendo a todas las personas que rodean al carcelero. Él sabe que si el Padre utiliza a este carcelero para llevar el evangelio, muchas más personas van a creer. Luego, vamos a ir a Mateo 8:20. Y aquí viene lo que el hermano Juan Ramón mencionó anoche. Yo me estaba quebrando la cabeza con este texto, pero solo vean lo que encontré. Mateo 8:20 dice, las zorras no, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Saben que yo no entendí este texto? Ni cuando el hermano Juan Ramón estaba explicando algo parecido. Fíjense que yo, en lo particular, a veces pienso y digo, ¿cómo entender si nadie me explica? Lo mismo que dijo el eunuco. Fíjense que cuando uno no entiende algo, por ejemplo, yo ni siquiera me fui a la escritura para que alguien me diera respuesta, ni me fui a ningún comentario, sino que la respuesta vino pronto a mi mente. O sea, fue como que si alguien me dijera, mira, aquí está, esto es. Y yo, ¿cómo? Sí, esto es. Y dilo. Y yo me quedé impactado. Esto fue anoche. Yo me quedé impactado. O sea, ¿qué quería decir el Hijo del Hombre? O sea, Jesús, cuando él dice, no tiene dónde recostar su cabeza. Si donde él iba, le daban posada. Era raro el que no aceptara de que Jesús se quedara a reposar en una casa. Pero ¿por qué dice Jesús esto? Esa es la pregunta que yo me hacía anoche. ¿Por qué Jesús decía esto? Fíjense que en Juan 14:23, vean lo que dice. El que me ama, mi palabra guardará o atesorará, y mi Padre le amará. ¿Y qué dice? Y vendremos a él y haremos morada con él.
aquí está la respuesta. Bueno, yo ni siquiera lo busqué, hermano. O sea, esto, o sea, solamente, o sea, como un chispazo, se me vino a mí, o sea, me vino a mí, a mi mente, a mi cabeza, y me dijo, aquí está la respuesta. Y yo todavía de cabeza dura, no entendía. Y luego me fui al texto otra vez de Mateo 8:20, y dice que o sea, los animales tienen guaridas, o sea, dónde recostarse, dónde descansar. Eso es lo que está diciendo Jesús. Mas no Jesús. La pregunta que yo me hice, ¿en qué momento Jesús recuesta su cabeza o descansa? Es cuando alguien empieza a amar. Cuando esa persona empieza a amar, Jesús va y recuesta su cabeza. ¿Y dónde recuesta su cabeza? Dentro de la persona. Hasta ese momento Jesús recuesta su cabeza. Y no solamente Él, sino que también el Padre Eterno. Amén. Ellos hacen morada en la persona y descansan en la persona. Wow. Yo cuando vi esto ahí, o sea, yo no entendía ese texto, hermanos, así se los digo. O sea, incluso ayer, como les digo, cuando estaba el hermano Juan Ramón presentando el texto, aunque no explicó mucho de eso, pero yo me fui con eso en la cabeza. Fui a repasar el tema y puse el texto ahí. Y la verdad es que lo tomé y no, o sea, no tenía respuesta para eso. Pero ahí está. Y este es el por qué el mejor evangelio es el de Cristo, no el del hombre, no el de la religión. Porque el evangelio de Cristo lleva a amar al Creador, no a amar a la religión. Porque algunos dicen, ay, la amada iglesia. No, hermano. Diga, ay, el amado Cristo, mi Salvador. ¿Sabe por qué? Porque ellos están reposando dentro suyo. El reino está dentro suyo. Cuando Amén. usted experimenta ese amor tan precioso y Él está morando junto con su Padre ahí dentro de usted, el reino ya está aquí. ¿Dónde? En su interior. ¿Funciona este evangelio? Claro Amén. que sí. ¿Saben por qué funciona? Porque tanto Jesús como el Padre están en búsqueda de esas personas para que amen, para que experimenten ese amor. Y cuando llegue ese momento, ellos descansan en usted. Ese momento cuando llega es el momento más maravilloso de cada persona. Porque el Hijo ha sido encontrado. Ese hijo pródigo ha sido encontrado. Esa oveja ha sido encontrada por su pastor. Y ahora nadie le va a detener. Va a seguir amando. Aunque cometa errores, va a seguir amando. Porque no es un amor que dependa de Él, sino que es un amor que depende de nuestro Padre Eterno. Así que, hermanos, hasta aquí llega este tema. ¿Qué podría decir de conclusión para ya finalizar? Cuando usted vaya a una persona
Esto es solamente un consejo. Si usted quiere, lo agarra, y si no, pues no lo agarra. Cuando usted vaya a una persona, no se sienta afligido por qué le va a decir, o sea, qué le va a decir a esa persona. No vaya con aquel sesgo de decirle todos los errores que está cometiendo. Ella no necesita que usted le diga qué errores son los que tiene, porque él ya lo sabe. Él necesita conocer de Jesús. Eso es lo que necesita. ¿Qué es lo que debe de presentar usted? Preséntele a Jesús. Preséntele ese amor. Presénteselo. Y si el momento de él ya llegó, esa persona va a creer. No por méritos suyos, va a creer por méritos del Padre. Y cuando lo vea usted renovado, usted va a decir, wow, su tiempo ya había llegado. En fin, voy a cortar hasta acá. Gracias para todos los que estuvieron aquí escuchando. Denle gloria al Padre eterno por cada mensaje que se presenta. Agarren pues todo lo bueno que ustedes crean de cada mensaje, y lo que no consideren ustedes que no sea bueno, pues rechácenlo o deséchenlo. Así de sencillo. Así que muchas bendiciones, amados hermanos.